Zadumóvalse alguna vez por qué, con el paso de los años, algunas personas encuentran paz e independencia, mientras que otras se sienten atrapadas en sus propias relaciones. La verdad es que tener un compañero de vida en la madurez no siempre es la bendición incondicional que se supone que es. Para muchos, puede convertirse en una carga silenciosa e inadvertida que poco a poco les va quitando la energía vital, limitando su libertad de elección y ensombreciendo los años que deberían estar llenos de alegría y paz. Si alguna vez ha tenido la sensación de que mantener una relación en esta etapa de la vida requiere un esfuerzo desmesurado, sepa que no está solo. Este estudio examinará 5 factores clave que pueden convertir tener una pareja en los últimos años de la vida en una fuente de complicaciones adicionales, en lugar de apoyo y sustento. Es importante entender que ser consciente de estas razones no es un llamamiento a evitar las conexiones interpersonales como tales. Más bien, se trata de tener la sabiduría suficiente para percibir la situación de forma holística y tomar decisiones que contribuyan a su bienestar personal. Quédese hasta el final, porque la información que recibirá puede cambiar drásticamente su percepción de las relaciones en la edad adulta. 1. El peso de las concesiones emocionales se hace cada vez más palpable con el paso del tiempo. Con la edad, la reserva de paciencia y resistencia al estrés innecesario disminuye constantemente. Sin embargo, como demuestra la práctica, cualquier relación, especialmente las largas, requiere inevitablemente concesiones y compromisos regulares por ambas partes. En la juventud, parece bastante natural adaptar los hábitos, las preferencias personales e incluso los objetivos vitales para preservar la armonía y mantener la relación. Pero pasan los años y uno se da cuenta de que los sacrificios que hay que hacer no siempre justifican la paz mental que se ha perdido en el proceso. Incluso las decisiones cotidianas más sencillas, qué preparar para cenar, dónde ir a dar un paseo el fin de semana, cómo pasar mejor el tiempo libre, pueden convertirse en interminables discusiones y disputas que agotan gradualmente la energía y conducen al agotamiento emocional. Como ejemplo, podemos citar la historia de Robert, un hombre de 74 años que durante décadas se ha esforzado por adaptarse en todo a las necesidades y deseos de su esposa. Y solo mucho después se dio cuenta de que sus propios intereses y sueños habían quedado relegados a un segundo plano durante muchos años. Ahora, en la vejez, lo único que quiere es disfrutar de la tranquilidad y la paz de la mañana, pero su mujer, en contra de sus deseos, insiste en encender el televisor a todo volumen nada más despertarse. Estos problemas y desacuerdos, aparentemente insignificantes, se acumulan con el tiempo, convirtiendo lo que antes estaba lleno de amor y comprensión en una serie de interminables decepciones y concesiones. La cruda realidad es que, después de una determinada etapa de la vida, uno ya no debería sentirse obligado a tener en cuenta todas las preferencias de otra persona, sacrificando su propia felicidad y bienestar en el proceso. En las relaciones interpersonales, no es infrecuente que uno de los miembros de la pareja asuma el papel de regulador emocional, esforzándose constantemente por calmar, disculparse y adaptarse al estado de ánimo del otro. Con el paso de los años, esta carga puede volverse insoportable, sobre todo en la vejez. En lugar del descanso y el disfrute de la vida que se ha ganado, uno se encuentra en un círculo vicioso cuidando del bienestar de su pareja, a menudo en detrimento de sus propios intereses. La cruda realidad es que las relaciones que consumen energía emocional en la edad adulta dejan de ser beneficiosas. En esta etapa de la vida, el equilibrio mental debe convertirse en la principal prioridad. Sin embargo, muchas personas siguen en este tipo de relaciones por costumbre, en lugar de por alegría sincera, sin darse cuenta de lo armoniosa que podría ser su vida sin constantes concesiones. Una de las mayores ventajas de la vejez es la posibilidad de vivir según las propias reglas. Después de décadas dedicadas a criar a los hijos, a la carrera profesional y a mantener las relaciones, uno se merece el derecho a hacer lo que le gusta.
Sin embargo, al permanecer en una relación, a menudo hay que conciliar los propios deseos con las necesidades, los hábitos y las expectativas de la pareja. En lugar de disfrutar juntos de los años dorados, uno puede sacrificar lo que hace que este periodo de la vida sea realmente valioso: la independencia absoluta. Consideremos la trayectoria vital de Frank, un hombre que celebró su 78º cumpleaños y ha dedicado toda su vida al matrimonio. Tras el triste fallecimiento de su esposa, se dio cuenta de que en su vida apenas había habido momentos en los que hubiera tomado decisiones guiado únicamente por sus propios deseos. Toda su vida se construyó sobre la base de concesiones, desde la elección de dónde vivir hasta las preferencias alimentarias y la organización del ocio. Y entonces, cuando saboreó por primera vez la verdadera independencia, le sobrevino un asombroso descubrimiento. Nunca antes había experimentado la alegría de despertar sin obligaciones, sin un horario rígido subordinado a las necesidades de otra persona y sin la necesidad de justificar cada una de sus elecciones. Era esa misma sensación de libertad con la que, tal vez, había soñado subconscientemente toda su vida. No es secreto que muchas parejas que alcanzan la vejez se enfrentan a experiencias similares. Incluso en las relaciones más felices y armoniosas, los cónyuges deben coordinar constantemente sus acciones, coordinar planes y hacer ajustes para tener en cuenta los intereses de los demás. Y no se trata en absoluto de la falta de amor o apego a su pareja, sino de la conciencia de cuánta libertad personal se disuelve en la vida conjunta. Una persona puede sentir repentinamente que ya no es libre de emprender un viaje al primer llamado de su corazón, dedicarse a un nuevo pasatiempo sin consultar con un ser querido, o incluso simplemente cambiar su rutina diaria habitual sin pensar en la reacción de nadie. Sin embargo, existe también una autonomía mental que, como arena entre los dedos, se desliza gradualmente con el tiempo. En las relaciones largas se produce una mezcla de puntos de vista y las perspectivas individuales pueden disolverse en un flujo común. Una persona puede incluso no darse cuenta hasta qué punto sus procesos de pensamiento han sido influenciados por años de discusiones, disputas y compromisos con su pareja. Pero cuando llega un período de soledad, surge una oportunidad única para restablecer la conexión con sus pensamientos auténticos y no filtrados. Se recuerda la sensación de cuando las decisiones se toman exclusivamente en base a la felicidad personal, y no para mantener la armonía en la relación. La independencia no consiste solo en vivir solo, sino en la capacidad de moverse por la vida sin restricciones innecesarias. Cuanto más tiempo permanece una persona en una relación, más se acostumbra a adaptarse y acomodarse. Pero en la edad madura, el mayor regalo que uno puede darse a sí mismo es la oportunidad de vivir sin esas barreras invisibles, aceptando plenamente los propios deseos, sin dudarlo. No hay que olvidar el agotamiento emocional que surge de los compromisos constantes. Al comienzo de una relación, las personas a menudo experimentan una oleada de comodidad, apoyo integral y alegría genuina. Sin embargo, con el tiempo, llega la conciencia de que estas conexiones requieren un esfuerzo significativo, en particular, compromisos constantes que pueden agotar la energía. Este proceso ocurre gradual y casi imperceptiblemente, por lo que sus consecuencias se hacen evidentes solo cuando una persona se enfrenta a una alternativa: la soledad apacible, donde cada decisión se toma de forma autónoma e independiente. Como ejemplo, podemos mencionar la historia de Robert, de 74 años, que vivió en matrimonio durante varias décadas. Sentía afecto sincero por su esposa, pero a lo largo de su vida juntos, a menudo hacía concesiones que, aparentemente, no tenían gran importancia. Veía películas que no le interesaban, visitaba restaurantes que no se adaptaban a sus gustos y ajustaba su rutina diaria para que coincidiera con las necesidades de ella. Cada uno de estos sacrificios por separado no representaba un problema grave, pero en conjunto tenían un impacto significativo en su vida. Después de la muerte de su esposa, Robert esperaba sentirse solo. Sin embargo,
En cambio, experimentó un profundo alivio. Finalmente, tuvo la oportunidad de hacer lo que le gustaba, en cualquier momento conveniente para él, sin preocuparse por cómo afectaría eso a alguien más. No es que no amara a su esposa, sino que subestimaba lo agotador que puede ser la búsqueda constante de compromisos. En los años jóvenes, cuando una persona apenas se está formando, la capacidad de comprometerse juega un papel importante en su desarrollo. Esta habilidad ayuda a desarrollar la tolerancia, la capacidad de comprender a los demás y trabajar eficazmente en equipo. Sin embargo, al llegar a la madurez, los compromisos pueden convertirse en una carga, en una obligación penosa. En ese periodo de la vida, cuando una persona merece descansar, reflexionar sobre los años vividos y disfrutar de la libertad encontrada, las relaciones aún requieren ajustes y concesiones constantes. A veces, uno ni siquiera se da cuenta de cuánto se ha disuelto en otra persona, hasta que sale de esa dinámica de coordinación continua de sus necesidades con los deseos de su pareja. Incluso las cuestiones domésticas más sencillas, que individualmente se resolverían al instante, pueden convertirse en una fuente de tensión emocional si hay que discutirlas y coordinarlas con otra persona. Desde la elección del diseño de interiores hasta la toma de decisiones médicas importantes, todo requiere discusiones, búsqueda de compromisos y, a veces, desacuerdos dolorosos. Для многих людей со временем этот процесс становится настолько изматывающим, что они чувствуют себя гораздо более уставшими, чем должны были бы быть на закате своей жизни. На самом деле, с возрастом умиротворения, которое приходит от возможности принимать решения без сопротивления или споров, становится одной из самых ценных вещей в жизни. Больше нет необходимости оправдывать свой выбор, отстаивать свои предпочтения или подавлять мелкие раздражения. И эта ясность ума, эта возможность просто быть самим собой, не фильтруя свои мысли, ради одобрения другого человека, может стать одним из самых освежающих и освобождающих переживаний в жизни. Размышляя о долгих годах совместной жизни в зрелом возрасте, в воображении рисуются картины душевного общения, взаимной поддержки и неугасающей любви, сопровождающих пару до последних дней. Однако часто упускается из виду колоссальная ответственность, ложащаяся на плечи одного из партнеров, когда здоровье другого начинает ухудшаться, причем нередко этот процесс происходит гораздо стремительнее, чем ожидалось. В качестве примера можно привести историю Джеймса. В свои 77 лет, прожив в браке более полувека, он столкнулся с болезнью жены и, не раздумывая, взял на себя роль опекуна. Поначалу это казалось вполне посильным: помощь в незначительных делах, контроль за приемом лекарств и эмоциональная поддержка. Но время шло, месяцы сменялись годами, и здоровье самого Джеймса начало ухудшаться. Бессонные ночи, потеря веса и запредельный уровень стресса стали его постоянными спутниками. У него практически не оставалось времени на себя, и то, что начиналось как проявление любви, превратилось в бремя, поглощающее каждую минуту его жизни. Подобная ситуация – суровая реальность для многих пожилых пар. Когда один из партнеров заболевает, другому зачастую приходится брать на себя круглосуточную заботу о нем. И хотя этот поступок может казаться благородным и достойным уважения, правда заключается в том, что он может иметь разрушительные последствия для благополучия самого опекуна. Исследования показывают, что люди, осуществляющие уход, особенно в пожилом возрасте, чаще страдают от депрессии, тревоги и даже физических заболеваний, вызванных стрессом, связанным с удовлетворением потребностей другого человека. Эта роль требует огромных физических и эмоциональных затрат, практически не оставляя места для личной свободы. Трагичная ирония заключается в том, что к моменту ухода из жизни одного из партнеров другой зачастую оказывается в гораздо худшем состоянии здоровья, чем если бы он оставался один. Даже в ситуациях, когда оба партнера обладают крепким здоровьем, постоянное беспокойство о благополучии другого человека может стать серьезным бременем для психики.
Необходимость следить за правильным питанием партнера, его регулярными визитами к врачу и поддержанием активного образа жизни способна истощить умственные ресурсы. Многие пожилые люди, предпочитающие оставаться одинокими или жить самостоятельно в преклонном возрасте, сознательно избегают подобной участи. Отсутствие необходимости постоянно тревожиться о здоровье другого позволяет им сосредоточиться на собственном благополучии, уделяя первостепенное внимание поддержанию энергии, соблюдению режима и личному счастью. Безусловно, любовь к близкому человеку – это прекрасное чувство, однако забота об ухудшающемся здоровье партнера может стать одним из самых тяжелых испытаний. С возрастом решение в пользу приоритета собственного психического и физического здоровья может оказаться наиболее разумным выбором. Многие люди ошибочно полагают, что наличие партнера в пожилом возрасте гарантирует комфорт и безопасность. Однако, как показывает практика, это может повлечь за собой значительное финансовое и эмоциональное напряжение. Заключительные годы жизни должны быть периодом покоя и умиротворения, но те, кто сохраняет отношения, зачастую сталкиваются с дополнительным стрессом, связанным с общими расходами, растущими медицинскими счетами и даже разногласиями по поводу финансовых вопросов. История Роберта, 80-летнего вдовца, служит яркой иллюстрацией финансовых вызовов, с которыми сталкиваются пожилые люди, вступающие в новые отношения. Более 10 лет он жил безбедно, наслаждаясь заслуженным отдыхом и любимыми занятиями, опираясь на свои сбережения и пенсионные выплаты. Однако, когда в его жизни появилась новая спутница, его финансовая стабильность оказалась под угрозой. У его новой возлюбленной были серьезные финансовые затруднения, и Роберт не успел оглянуться, как начал оплачивать значительную часть их общих расходов. Помимо этого, он столкнулся с необходимостью покрывать медицинские издержки партнерши и даже помогать ее взрослым детям решать их проблемы. То, что начиналось как приятное общение, быстро переросло в негласное финансовое бремя. Роберт обнаружил, что его сбережения тают на глазах, поскольку он стремился поддерживать эти отношения. Подобные ситуации не являются редкостью. Muchas personas mayores que deciden iniciar una nueva relación en la edad adulta descubren que su bienestar financiero está estrechamente ligado a las circunstancias de su pareja. Aunque algunas parejas lo gestionan con éxito, otras experimentan un grave estrés cuando uno de los miembros de la pareja depende económicamente del otro. El problema no es solo el dinero. Las cuestiones de control, independencia y equidad también desempeñan un papel importante. Los desacuerdos sobre los hábitos de gasto, las herencias o los gastos médicos pueden provocar un profundo resentimiento y frustración. Algunas personas mayores se ven atrapadas en relaciones tóxicas, sin poder romperlas debido a la dependencia económica o al miedo a la soledad. Como resultado, estas relaciones conducen a un mayor estrés, a una disminución de la felicidad y a una sensación de obligación que ensombrece lo que debería ser un capítulo final pleno y alegre en la vida. Por otro lado, las personas mayores que prefieren permanecer solteras suelen señalar que se sienten más seguras a la hora de gestionar su futuro financiero. Gastan el dinero como quieren, ahorran sin sentirse culpables y toman decisiones que responden a sus intereses personales. Hay una libertad especial en la conciencia de que cada dólar ganado, ahorrado o gastado es exclusivamente su propia decisión. En última instancia, las relaciones en la vejez no son solo sentimientos románticos. A menudo están asociadas a toda una serie de obligaciones, dificultades económicas y costes emocionales que muchas personas tienden a subestimar. Si la estabilidad financiera y la paz mental son prioridades, entonces mantener la independencia puede ser una de las decisiones más reflexivas de la vida. Reflexionando sobre los años vividos, cabe señalar que las decisiones que se toman al final de la vida adquieren una importancia especial. A pesar de la creencia generalizada de la necesidad de tener una pareja, la realidad es que para algunas personas puede traer más ansiedad que alegría.
La vejez debe asociarse a la libertad de tomar decisiones de forma independiente, de vivir sin cargas innecesarias y de dar prioridad al propio bienestar. La afirmación de que la comunicación es la clave de la felicidad no siempre es cierta, sobre todo si esta comunicación va acompañada de obligaciones, conflictos y restricciones a la libertad personal. Es útil dedicar tiempo a reflexionar sobre la propia vida. ¿Se ajusta el estilo de vida a las verdaderas necesidades y aspiraciones? ¿Se mantienen las relaciones porque realmente satisfacen o se mantienen por costumbre, miedo u obligación? Las circunstancias de cada persona son únicas. Sin embargo, una cosa es segura: los últimos años de vida deben ser un periodo de paz, no una fuente de dificultades innecesarias. Independientemente de la elección, estar con alguien o permanecer independiente, es importante que esta decisión esté dictada por un deseo sincero de mejorar la vida. Envejecer no es seguir ciegamente los estereotipos sociales, sino tomar las decisiones más sensatas en función de los propios intereses. Y a veces, lo más sabio es renunciar a lo que ya no beneficia.